Bueno, buenos días a todos, aunque ya me han visto por acá. Yo soy naturópata, evidentemente. Por un lado, soy miembro de la Organización Colegial Naturopática. Yo conocí a la Organización Colegial Naturopática desde hace muchos años. Bueno, yo nací en Uruguay, se darán cuenta por mi acento. Y en realidad en Uruguay, en Montevideo y en Buenos Aires, se empezó a generar lo que fue un espacio iberoamericano de métodos naturales de salud por los años 1989, 1990, y ahí la organización que era referencia española era la Organización Colegial Naturopática FENACO. Por lo tanto, yo a FENACO ya lo conocía desde hace, como les estoy diciendo, desde el año 1990, ¿no? Hace 26 años. Cuando yo me vengo a España a trabajar a un proyecto, también a Barcelona, donde viví algunos años, claro, lo primero que hice fue tomar contacto con la Organización Colegial Naturopática porque era la referencia internacional. Luego, estando acá e integrándome a trabajar, hago este preámbulo porque tiene que ver con lo que veníamos hablando. Me doy cuenta del gran trabajo, primero, de la importancia de la naturopatía española a nivel internacional, que ni siquiera los propios españoles tienen, lamentablemente, conocimiento de eso. No es casual tampoco, evidentemente, pero hay una larga historia de naturopatía española muy reconocida a nivel internacional. No solo en Sudamérica y Centroamérica, en el ámbito iberoamericano, que por supuesto que sí, y se ha desarrollado un trabajo muy importante, donde la Organización Colegial Española cumple un papel fundamental en ese desarrollo. Pero además es una historia que se remonta desde los inicios de la naturopatía iberoamericana, porque como bien hoy hacía referencia Manuel Navarro sobre Albano Rosell, que viaja a Uruguay, también José Castro, también Dulín, que fue otro naturópata muy importante en la historia de la naturopatía internacional, que viajó desde Francia, luego Nicolás Capo desde Italia. Bueno, casualmente se encuentran todos en Montevideo, en Uruguay, ¿no? Yo cuando me entero de esa historia también un poquito me gustó, ¿no? Y ahí se empieza a desarrollar todo lo que es el ámbito iberoamericano, que hoy se continúa, y que FENACO tiene un papel fundamental. Luego lo mismo con el norte de África. España, la verdad que es un país que, bueno, la historia de España ustedes la conocen, ¿no? A nivel mundial siempre tuvo una importancia geopolítica muy importante, y por lo tanto la relación de España es con Iberoamérica, porque hay una lengua común y hay una historia cultural común, pero también lo es con África, lo es con Oriente y lo es con Europa del Este, que se siguen desarrollando esos trabajos. Dicho esto, parte de ese trabajo, luego también nosotros hemos firmado convenios con diferentes países, justamente para el intercambio profesional, formativo, académico y de investigación y científico. Son diferentes tipos de convenios según la realidad de cada país. En algunos países, donde la naturopatía es parte del mundo académico y de los sistemas nacionales de salud, los convenios los hemos firmado con los ministerios de sanidad, con la facultad, con las universidades. Y en aquellos países donde la naturopatía no está integrada y no está reconocida, lo hemos hecho igual en el área privada, con universidades privadas o con institutos de formación o con las propias asociaciones, como en el caso que acabamos de ver de venir, ¿no? Así que, pero siempre buscamos un trabajo para desarrollar intercambio, porque eso es lo que nos enriquece, aprendemos todos y además desarrollamos la naturopatía a nivel mundial, que es uno de los objetivos nuestros. Parte de este trabajo, evidentemente con Cuba, se generó una relación muy importante, porque los cubanos, ustedes saben, más allá de la ideología y de todo esto, que nosotros no entramos en ese ámbito, más allá de eso, los naturópatas en los diferentes países es gente que trabaja, que ama su profesión, que también trabaja en ciencia, trabaja en formación y trabaja en asistencia, que son, digamos, las tres actividades esenciales que hace un profesional, sobre todo del campo de las ciencias, ¿no? Y los naturópatas, que también somos profesionales del ámbito de la salud y que la naturopatía es una ciencia, claro que hacemos lo mismo, desarrollamos esas tareas. Por lo tanto, los cubanos, como la tienen integrada en su sistema nacional de salud, primero porque hace 25 años o 30 a esta altura que sufren un bloqueo económico, ustedes todos lo saben, ellos se vieron obligados, para ellos fue un desafío desarrollar métodos naturales de salud porque ahí no había laboratorios, no había tecnología, no había nada. Por lo tanto,
tenían sí amigos, como fue la ex Unión Soviética o la actual China, que les ayudó en cuanto a la introducción de métodos naturales, ¿no? La medicina tradicional china, con todas las herramientas que la componen, está muy presente en Cuba, y también desde Rusia, que realmente los rusos han sido y siguen siendo pioneros en todo lo que tiene que ver con la aparatología, con la tecnología para trabajar con métodos naturales de salud. Entonces ellos también aportaron a Cuba. Y luego los cubanos en herbología, ellos hicieron su propio trabajo, claro, investigaron sus propias plantas y desarrollaron eso en las universidades, en el sistema hospitalario y también en el sistema de salud en general, en los ambulatorios, en todo. Así que tienen 25 o 30 años de experiencia con métodos naturales de salud y con naturopatía en los sistemas de salud. Por lo tanto, es un lugar donde ir a aprender, claro. Cuando a veces nosotros escuchamos que dicen que la naturopatía no tiene evidencia científica, a mí me da una gracia bárbara. Primero porque me da gracia porque demuestra la ignorancia que existe en cuanto al conocimiento. Porque para decir que la naturopatía no tiene evidencia científica, evidentemente no conocen nada de lo que está sucediendo en el resto del mundo, para empezar. En segundo lugar, claro que hay evidencia científica, si la habrá, hay 30 años de evidencia científica. En el caso de Cuba, pero también la hay de antes, ¿no? Por supuesto en otros países. Ellos además han integrado entre toda esa tecnología de la naturopatía las esencias florales, que es de lo que voy a hablar yo, porque es una de mis especialidades. De hecho, fue la primera herramienta que aprendí, ¿no? Yo estudiaba medicina, trabajaba en un servicio de urgencia y bueno, trabajaba en el ámbito también hospitalario y de urgencias, y como practicante, porque no soy médico, pero trabajaba como practicante. Y conocí las esencias florales. Entonces, ese fue mi primer contacto con alguna herramienta con métodos naturales de salud y evidentemente luego seguí desarrollándolo y profundizándolo y bueno, y hoy por hoy puedo decir que tengo 25 años de experiencia con esta herramienta. Entonces ahí en Cuba fue interesante porque en uno de los viajes que hicimos por la organización colegial, claro, tomamos contacto también con todo este trabajo que ellos realizan con naturopatía en el sistema hospitalario y con los científicos. Nosotros estuvimos en contacto con la Facultad de Química, porque ellos la Facultad de Química y de Alimentación es lo mismo, y ahí también trabajan con toda la parte de remedios naturales, de las esencias florales, la homeopatía, la herbología, todo el área de la herbología, ¿no? Y de la alimentación, que van juntos. Y después tuvimos contacto con la gente del Ministerio de Sanidad, que después van a ver, hay algunas fotos ahí por ahí que las van a ver. Así que, entrando un poquito, para ir rápido, porque el tiempo no es mucho, voy a mostrarles muy rápidamente cómo ellos empezaron a investigar, en realidad, en lo que son las esencias florales como una herramienta dentro del manejo a nivel hospitalario. Y hicieron varias investigaciones. Yo acá voy a traer nada más que la investigación que hicieron del Departamento de Física, porque en realidad en ciencia lo que explica, digamos, la forma de actuación de las esencias florales es en realidad la física como ámbito de la ciencia, no es la química. Eso también es algo interesante porque los análisis que se hacen para validar o no las esencias florales buscan de alguna manera en su contenido cuáles son los principios activos químicos de las esencias florales. Y como no los encuentran, dicen que entonces es un placebo, porque no lo encuentran. Pero claro, ¿cómo lo van a encontrar si lo que actúa no es el principio químico? Sino que lo que responde justamente, o el área de la ciencia que puede dar una respuesta, es la física, es decir, que es todo lo que tiene que ver, sobre todo con el campo de la energía, con el campo electromagnético, y bueno, que todo eso sucede en todo lo que tiene vida, porque en realidad, digamos, todo lo que tiene que ver con el magnetismo y la electricidad está en la membrana de una célula, en nuestro cuerpo, y está en todo aquello que tenga vida. Así que, por ese lado, es por donde van a actuar las esencias florales. Dicho esto, el Departamento de Física de la Universidad y el Hospital Universitario comenzaron a investigar juntos para dar una respuesta a la forma de actuación de las esencias florales y darle un soporte científico de alguna manera. Así que, bueno, acá van a ver imágenes y que están intercaladas sobre lo que vamos a hablar, vamos a pasar muy rápidamente. Yo he subrayado en verde lo que me parece interesante, porque van a ver mucho texto, pero ustedes no se preocupen por eso. Lo importante es saber que el agua es el elemento fundamental que se van a utilizar en las esencias florales, porque sabemos que el agua es un almacén de información.
¿no? Digamos que el agua, además de ser, digamos, el conductor universal de energía, además se sabe, han habido muchas experiencias de que el agua contiene la información, acumula información, hay una memoria en el agua, ¿no? Entonces, bueno, plantean en el departamento de física justamente que eso a esta altura ya no tiene discusión, ¿no? Porque hay muchas investigaciones que se han hecho donde se ven las respuestas. Bueno, estas son las tinturas madres y aquello es el frasco que en realidad es el que generalmente la persona va a utilizar para poder tomarlas. Lo que se ve a la izquierda que está un poco borroso. Entonces, podríamos decir que ellos empiezan a investigar y se dan cuenta que las moléculas de agua comienzan a formar lo que se llaman clústeres, que son agrupaciones de moléculas de agua. Eso sucede, se forman en agrupaciones y generan una estructura en sí misma, ¿no? Es como varias moléculas de agua que se juntan y que generan una estabilidad y generan una estructura en sí mismo. Esas moléculas de agua, de alguna manera, ellos se empiezan a investigar y se ve que están estos clústeres que se les llama, están en la superficie, por ejemplo, en este caso, de las flores, en la planta, ¿no? Han investigado y ven que hay unas crestas que están en la flor de las plantas que son investigando, evidentemente con herramientas, digamos, muy precisas, porque esto es una cosa que se ven, que no se ve a simple vista. Se puede ver cómo se forman estas estructuras en la superficie de las flores. Entonces, también a través de la investigación se puede comprobar cómo hay una estabilidad en estas estructuras de moléculas de agua. Acá vemos un vaso de agua justamente porque van a ver cómo el agua, en todo el proceso de lo que es la técnica floral, es el vehículo donde está el campo electromagnético, la vibración energética de cada flor, de cada esencia floral. Entonces, una de las cosas, de las conclusiones a las que llegan es que en realidad el agua tiene la capacidad de almacenar información física, información química y biológica. Esto significa que que el agua tiene la capacidad es una de las capacidades más importantes en biología, justamente de relacionarse con otras moléculas y de crear de alguna manera otras unidades moleculares, ¿no? O de sintetizar, o inclusive, ustedes saben que todo lo que tiene que ver con el hidrógeno, y con lo que se llama el OH, tiene que ver, digamos, con la síntesis de la molécula de agua o la ruptura de esta molécula para las reacciones. Entonces ahí se comprueba que el agua puede almacenar esta información y que esta información queda almacenada en estas estructuras o en estas agrupaciones moleculares. Por otro lado, también se puede ver cómo en el momento en que entra el alcohol a utilizarse en la esencia floral, que es parte también del trabajo con las esencias, el alcohol se utiliza tanto en la elaboración de la tintura madre, como también cuando se formula, digamos, la fórmula que la persona luego va a tomar, que es lo que necesita, se utiliza como conservante el alcohol, ¿no? Se pudieron comprobar cómo el alcohol de alguna manera es lo que le da una estabilidad a estas nanoburbujas existentes, es decir que en esta estructura que son los clústeres de las moléculas de agua, en la superficie se forman unas burbujas, que en esas burbujas es donde se guarda la información. Bueno, ellos explican acá, que no me voy a detener, en varios países que se llevaron adelante trabajos de investigación al respecto de todo esto, que ellos luego también investigan en Cuba y que de alguna manera lo publican. Así que se llega a la conclusión de que se empieza a construir y empieza a generarse una característica distintiva que se le llama la huella o el patrón, de alguna forma, de esta información electromagnética que adquiere este clúster, este grupo de moléculas de agua, ¿no? Este grupo de moléculas de agua, además, han comprobado que dependiendo, digamos, de la
de la investigación que hacen, que aquellas moléculas de agua normal ante la excitación ultravioleta no mostraban no mostraban de alguna manera fluorescencia, pero sin embargo esta estructura clusterizada sí mostraban una fluorescencia que de alguna manera se podía identificar como un grupo de moléculas de agua con una estabilidad determinada y con una información. Muy bien, entonces luego otra de las cosas que empiezan a investigar es que estas agrupaciones, estos clústeres, de alguna forma comienzan a, bueno, acá está lo de los pétalos y los componentes de la flor, comienzan de alguna manera a interactuar. Existe un campo eléctrico que al interactuar en forma compleja con las superficies del líquido y las radiaciones del sol es el proceso por el cual queda reservada esa información dentro de esta molécula de agua, de esta estructura, perdón, que no es una molécula de agua, son varias. Así que se dan cuenta también que todo esto, en cada superficie, dependiendo de algunas condicionantes dado por el sol y por estas radiaciones, iba a tener un patrón determinado y único. Eso es lo que hace que cada flor, de alguna manera, cada esencia, tenga una información única de esa flor, y que no todas las flores tengan la misma información, sino que la frecuencia vibratoria de esa flor va a quedar de alguna manera guardada en esta estructura de una manera única, ¿no? Y eso va a generar una característica de código, que es lo que ellos han estudiado. Bueno, lo que sabemos es lo que decíamos, que el papel del agua es muy importante en la transmisión de información de cada flor, ¿no? Cuando se genera el encuentro de esta esencia determinada, de esta flor, digamos, con alguna molécula con la cual interactúa a nivel orgánico, a nivel biológico, evidentemente en ese encuentro hay un pasaje de esa información en ese campo electromagnético, ¿no? Bueno, acá vamos a pasar esto. Acá vemos justamente la formación de los clústeres por flores, que es lo que le da la identidad, digamos, de esta información, y cada flor tiene su propia información guardada. Entonces ellos empiezan a investigar y se dan cuenta que hay combinaciones diferentes de clúster por cada flor. Por eso cada flor va a tener una información determinada y le va a dar esa característica o ese patrón propio. Bueno, lo que está diciendo acá en definitiva es que en realidad todo este pasaje de información se da en el medio extracelular, ¿no? Ellos ven cómo de alguna manera ese lugar, el medio extracelular, ustedes saben que las células de alguna manera, si bien están formando un tejido, ellas se nutren y también vuelcan los desechos de su propio metabolismo, de su combustión, en un medio que es externo a la célula. Hay una membrana que diferencia la célula, digamos, su medio intracelular a su medio extracelular, es lo que le da la unidad, ¿no? Esa membrana divide, pero en el medio extracelular es donde la información la información de las esencias florales empiezan a quedar en este medio que es un medio acuoso además, ¿no? El medio extracelular. Bueno, acá explica, pero no quiero entrar mucho en esos detalles para que no se haga muy largo y además para que se pueda ser comprensible también, ¿no? Entonces, lo que sucede es que esa información de alguna manera se empieza a generar en ese medio extracelular que también se le llama matriz, ¿no? Empieza de alguna forma, desde el medio extracelular pasa por la membrana y ingresa al medio interior de la célula, que ahí es donde está de alguna manera esta matriz. Y hay una comunicación que de alguna manera empieza a modificar la fisiología de la célula. Esto pasa también con las sustancias químicas, ¿no? Con cualquier medicamento, pero pasa con estas estructuras, estos clústeres de agua con la información electromagnética de la célula.
Así que uno de los mecanismos de acción que ellos han identificado es que estos clústeres de agua lo que hacen, el mecanismo de alguna manera de acción es un mecanismo de absorción, de transducción y de transmisión de las señales que tienen justamente estos clústeres de agua. Y bueno, lo que se señala es que, a diferencia de los fármacos, las esencias florales no siguen la secuencia farmacodinámica, claro, porque lo que decía al principio no es una cuestión química lo que está actuando, sino que no siguen de alguna manera el mecanismo de acción de un fármaco, sino que va por otra vía. Acá se ve el dibujo justamente de los clústeres, cómo de alguna manera empiezan a generar una conformación diferente de lo que son las moléculas, que son moléculas en realidad conformadas por proteínas y por hidratos de carbono que están en el medio extracelular y también en la membrana de la célula, y que de alguna manera estos clústeres de agua, cómo pueden ser capaces de modificar la estructura de estas moléculas, ¿no? Que es una de las cosas que de alguna manera al modificar la estructura de la molécula están modificando también, si se quiere, los diferentes mecanismos que están sucediendo dentro de la célula, ¿no? Y esto lo que hace justamente es la manera de actuar que tiene esta técnica de comenzar a generar, digamos, una regulación de aquellas cosas que están en desequilibrio a nivel celular, ¿no? Entonces, lo que también ellos están diciendo es que, bueno, acá un poco ya lo dije, estas glucoproteínas que son azúcares, son proteínas, son hidratos de carbono, todas estas moléculas que están en el medio extracelular, que están en la membrana de la célula y que también luego se van a encontrar dentro de la célula. Hay receptores también químicos, ¿no? en esta membrana, tanto hacia afuera como hacia adentro de la célula, son los que de alguna manera van a ser los transportadores de esta información que luego van a poder ejercer un cambio dentro de la dinámica biológica de la célula. Bueno, acá explica un poco cómo se da todo esto que estamos diciendo, todo este proceso, digamos, de transmisión de esta señal, ¿no? de este campo. A través de uniones, justamente, que están en la membrana. Acá explica un poco lo que acabo de decir un poco de manera muy sintética, ¿no? Así que acá explica el proceso, no me voy a detener en esa parte porque no tiene mucho sentido, pero está explicado todo el proceso. No tiene mucho sentido para la gente, digamos, que no son profesionales de la naturopatía, ¿no? Me refiero a eso. Pero explica todo el proceso, justamente cómo se da a nivel celular toda esta transmisión de información que tienen estos clústeres de agua. Luego también ellos hablan y explican de por qué las dosis repetidas van a contribuir de alguna manera a perpetuar esas señales que traen estos clústeres de agua, digamos, de las esencias florales, ¿no? Por eso muchas veces nosotros siempre decimos que hay que respetar una frecuencia cada tanto durante el día de la toma de las esencias florales, justamente para poder perpetuar estas señales y poder de alguna manera generar los cambios, digamos, para equilibrar lo que nos interese, ¿no? Así que en realidad se puede decir que hay un agua estructurada con la información particular de cada esencia floral. Un poco en síntesis podríamos decir que hay, ¿qué es esto, no? Que es un agua que está estructurada en forma de estos clústeres y que traen esta información. Y que son capaces de alguna manera de cambiar la conformación de las estructuras de estas moléculas, como vimos recién, ¿no? Cambian la conformación. Dependiendo de estos clústeres, van a adherirse de alguna forma a la estructura de estas moléculas y
según la cantidad de agua adherida van a cambiar su estructura. Acá esto es un poco un esquema de cómo, de alguna manera, esto que estamos explicando a nivel local, luego evidentemente está sucediendo en todas las células de todo el organismo. Es decir, que está sucediendo en todos los órganos y está sucediendo en todo el cuerpo. Y además está sucediendo en todos los planos, porque acá lo que está demostrando es cómo sucede a nivel metabólico, a nivel físico y también a nivel psíquico, ¿no? Y por eso también las flores actúan a nivel psicoemocional, sobre todo, no solo físico, ¿no? Bueno, acá un poco repitiendo esto, lo que hacen es intervenir en la regulación, en la autorregulación de funciones celulares y tisulares a través de una reordenación, si se quiere, de estos procesos fisiológicos que están en desequilibrio. Bueno, estas son algunas fotos de cuando estuvimos ahí, en La Habana. Esta es la universidad, la Facultad de Química. Y las conclusiones entonces de este trabajo que hicieron en el Departamento de Física de la universidad es que en realidad, que el agua es esencial, en realidad el agua es el vehículo por donde se transmite todo esto, desde la flor hasta la célula en el ser humano. Lo otro es que, a diferencia de los fármacos, las interacciones de las esencias florales podrían comenzar mucho antes de la membrana celular. Quiere decir que esto comienza, como dijimos, en el medio extracelular, ni en la membrana ni dentro de la célula, como sucede con los fármacos. Por lo tanto, ya empieza a haber una acción de la información ahí. Bueno, ellos son los del departamento justamente de farmacología y de la alimentación de la Universidad de La Habana. Otra de las conclusiones es que como solvente universal, que es el agua, se puede unir cualquier molécula biológica y por eso el agua es el conductor apropiado, digamos, cualquier molécula biológica con capacidad de hidratarse, claro. Por lo tanto, es el vehículo, digamos, que lo vamos a encontrar en todo el universo, fuera del cuerpo, dentro del cuerpo, porque somos un porcentaje de agua muy elevado que va cambiando según nuestra edad, pero sigue siendo siempre un porcentaje muy importante. Bueno, ahí se terminó. Entonces, una vez contando esto de Cuba, nosotros acá en España empezamos a trabajar también con una familia de esencias florales que crecen en el Cantábrico, en todo lo que es la cornisa cantábrica, ¿no? Es una especie de una familia de plantas, y empezamos a estudiar porque vimos que esas especies de plantas tenían algo en común, y era que actuaban muy bien para todos los problemas muy relacionados con la inmunología. Esas plantas actuaban no como esencias florales, sino que ya lo hacían, digamos, como hierba, y ya lo hacían también en sus diferentes presentaciones, ¿no? Ya sea en solución o en cápsulas o en hierba en sí misma. Entonces empezamos a estudiar qué podría pasar si nosotros empezáramos a trabajar con estas esencias florales, con estas plantas, pero utilizando de alguna manera esta tecnología o esta técnica que son las esencias florales, o este sistema, como se le quiera llamar. Y empezamos a trabajar con estas plantas. Una de las cosas que contamos es con el trabajo, estamos trabajando juntos con este médico. Es un médico que realmente se ha mostrado muy dispuesto a trabajar porque cree en esto, y además es un profesional muy reconocido a nivel internacional, es un hematólogo, que además, bueno, estas son imágenes de Cantabria, de las montañas donde vamos a hacer las colectas de las plantas. Un hematólogo que ha trabajado en varios países, es un consultor muy importante, y que además es miembro, como vamos a ver acá, de varias asociaciones, ¿no? Es miembro de la Asociación Española de Hematología y de Hemoterapia, de la Europea, de la Sociedad Internacional de Hematología, es miembro de la Sociedad Americana, estuvo viviendo en Estados Unidos mucho tiempo, ahora está viviendo en Suiza, porque también es representante del Consejo Internacional de Estandarización de la Hematología en la Organización Mundial de la Salud. Así que
vive en Ginebra y él está trabajando ahí y viene viene prácticamente todos los meses, una vez por mes, y trabajamos juntos, vamos con esto que estamos investigando ahora. Ahora estamos preparando todas las tinturas madres de este sistema y lo que vamos a empezar a hacer, bueno, estas son imágenes del lugar donde vamos a hacer las colectas, ¿no? Lo que vamos a hacer es empezar a trabajar ahora en una próxima etapa justamente en evaluar la actividad inmunorreguladora de estas esencias florales en casos concretos. Entonces, lo que nos hemos planteado es trabajar de alguna manera, en principio vamos a trabajar con las esencias y con factores de transferencia también, ¿no? Y vamos a trabajar sobre todo con rinitis alérgica y con asma en un principio, pero luego vamos a seguir trabajando con algunas otras cosas que pueden ayudar mucho, que es en lo que tiene que ver con la autoinmunidad, digamos, ¿no? Con todos aquellos problemas de autoinmunidad. Entonces, bueno, acá está descrito un poco cómo se va a desarrollar todo el trabajo de investigación, evidentemente respetando toda la metodología científica, porque la idea, y aparte lo que a él le entusiasmó también de participar, es darle un soporte científico. Es decir, tomar lo que ya se viene desarrollando en otros países. Él también ha trabajado con otras universidades, en San Petersburgo, en Rusia, ha trabajado también en Sudamérica, en Estados Unidos, así que ha trabajado en varios lugares, y lo que él quiere, de alguna manera, que le entusiasma es aplicar el método científico que él conoce muy bien, ha publicado muchos libros, tiene muchos libros publicados y trabajos científicos, aplicarlo justamente para este trabajo, para acabar de alguna manera con toda esta teoría de que las esencias florales, porque él cree que realmente funcionan, y acabar, digamos, con toda esta teoría de que es un placebo, ¿no? Nosotros tenemos interés de trabajar con institutos, evidentemente se van a armar grupos de personas con las cuales van a estar tomando estas esencias, y nos interesa que sean grupos que estén dentro de, digamos, que sean lugares donde están homologados por la Organización Colegial Naturopática. Nos parece importante que la organización colegial participe, y también, evidentemente, a nivel internacional, porque es un proyecto planteado para trabajar junto con otras universidades y con otros institutos que tengan alguna relación con la World Naturopathic Federation, o naturópatas que trabajan en esos lugares o institutos. Porque una de las cosas que yo le planteaba a él era que el interés particular era que esto de alguna manera se desarrollara dentro del ámbito de la naturopatía, ¿no? Con profesionales naturópatas. Y que no sucediera, como pasa muchas veces, que finalmente termina esto en manos de universidades o de otros profesionales del campo de la salud, sino que siempre cuidar de que sea un trabajo de investigación hecho por naturópatas, con la colaboración evidentemente de él en este caso particular, pero que lo hiciéramos en el ámbito de las organizaciones naturopáticas con las cuales FENACO está relacionada, y también la World Naturopathic. Bueno, entonces acá un poco sigue explicando cuáles son las formas de trabajar, cómo van a ser los grupos, las personas, obedeciendo un poco a toda la metodología que próximamente se irá desarrollando. Ahora nada más estamos en la primera etapa, que es la de colecta y las tinturas madres, y plantearnos justamente cómo desarrollar este trabajo. Y acá estamos en realidad la familia son las ericáceas. Es la familia de ericáceas que crecen mucho en la cornisa cantábrica por el clima, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Esta era un poco la presentación que quería hacerles, y seguiremos trabajando con las esencias florales.